Regresamos a la hora de Polonia, Godzina Polska, como lo hacemos habitualmente, de 8 a 9 de la mañana los días domingos. Hoy vamos a recordar obligadamente una fecha importante, como el 3 de mayo, que es el Día de la Constitución de Polonia. Siempre es importante recordar algunos aspectos sobre este tema tan importante. Y les puedo decir que, bueno, toda autoridad dentro de la sociedad humana empieza por la voluntad del pueblo. Y con estas palabras categóricas empieza la Constitución de Polonia del 3 de mayo de 1791 y se entiende de manera definitiva que la voluntad de la nación nace del pueblo. Pero para entender estas palabras y la profunda vocación democrática del pueblo polaco, hay que conocer su historia. Las sucesivas guerras que acontecieron en su territorio durante los siglos XVII y XVIII originaron una gran presión política de naciones vecinas como Austria, Prusia y Rusia. A pesar de que estas eran monarquías absolutas, Polonia tuvo la capacidad de sustraerse de su influencia. Estas naciones se repartieron Polonia en 1772 y desde entonces una amenaza como una espada de Damocles pendió sobre su cabeza. Pero para conjurar ese fantasma se plantearon reformas destinadas a modernizar el Estado. Las reformas suscitaron encendidas polémicas entre los conservadores, que consideraban que la fuerza de la nación polaca residía en sus tradiciones e historia, y por otro lado los renovadores, que buscaban un proceso de modernización más acorde con los tiempos. Triunfaron, por supuesto, estos últimos, los renovadores, y por ello la Constitución del 3 de mayo de 1791 recoge una serie de planteamientos muy, pero muy avanzados. Este documento jurídico-político es el segundo en el mundo, después de la Constitución de Estados Unidos, y el primero que se promulga en Europa desde la antigüedad greco-romana. Las revoluciones de los ingleses del siglo XVII le sustrajeron el poder absoluto al monarca y se lo transfirieron al Parlamento, y sus repercusiones se hicieron evidentes en la independencia de las colonias británicas y en la Revolución Francesa de 1789, acompañada por ese monumento político que es la Declaración del Hombre y del Ciudadano. Al poco tiempo de estos acontecimientos se promulga la Constitución que le abre a Polonia el camino de las transformaciones sociales, del desarrollo económico y de la consolidación del Estado. Cualquier especialista en derecho constitucional reconoce que la Constitución polaca introduce el concepto de nación que encerraba no solo a la nobleza, sino y sobre todo a los burgueses, campesinos y a los ciudadanos, y se decretaba sus derechos y obligaciones. Este documento recoge por primera vez que es la Dieta el órgano supremo del poder, que entre sus competencias estaba el amplio control sobre el gobierno y establecía el principio de aprobar las leyes por votación mayoritaria. Un avance político de grandes proporciones para esa época. Pero este grito de democracia tendría un corto eco, porque el 12 de enero de 1796, por un acuerdo entre Rusia, Austria y Prusia, se resolvió la necesidad de suprimir todo aquello que pudiera significar un recuerdo de la existencia del Reino de Polonia. Luego, le costaría a Polonia precisamente muchos años de dominación, ocupación y de pretensión de liquidar el país y borrarlo de la historia. Pero una fuerte identidad, sustentada principalmente en su arte, literatura, pintura, música, escultura y teatro, le permitiría, como un personaje bíblico, resucitar gritando libertad. Bueno, y ahora a continuación vamos a dar paso a unas palabras
de nuestro corresponsal en Polonia, Radek Sarasinski, que nos va a hablar en idioma polaco, por supuesto, algo sobre el Día de la Constitución Polaca. Dzień dobry Państwu, nazywam się Radosław Zaleziński i dzisiaj opowiem o Święcie Narodowym 3 maja. Święto Narodowe 3 maja to święto państwowe obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. 3 maja 1791 roku uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą poamerykańskiej na świecie. Wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Wielki, który został zwołany w październiku 1788 roku. Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791 roku. Począwszy od 2007 roku, 3 maja jest również świętem narodowym Litwy. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 roku. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946 roku, kiedy w wielu miastach doszło do demonstracji studenckich. Od tego czasu władze komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania były często tłumione przez milicję. Święto to zostało oficjalnie zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. Święto Narodowe 3 maja przywrócono do kalendarza świąt państwowych ustawą z 6 kwietnia 1990 roku, która weszła w życie 28 kwietnia tegoż roku. Dzień 3 maja jest w Polsce dniem wolnym od pracy. Dziękuję bardzo Państwu. Do usłyszenia.